Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para la actualización de las noticias de France 24 en Directo América. Aquí están los titulares. 48 horas después del terremoto que arrasó el noroeste colombiano, se reportan más de 250 personas fallecidas, mientras continúan las operaciones de rescate. Un grupo de topos mexicanos llegó a la ciudad de Cali en un esfuerzo de cuenta regresiva. Las primeras 72 horas son fundamentales para hallar sobrevivientes. Tenemos reporte. Varios municipios del empobrecido departamento del Chocó siguen incomunicados y las autoridades locales piden que el gobierno nacional no se olvide de la zona que fue el epicentro de la tragedia. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Y ataques cruzados entre Rusia y Ucrania durante la noche. Drones de Kiev dejaron al menos un niño muerto y 2 heridos en la ciudad de Novorossiysk, a orillas del Mar Negro. Rusia también impactó con drones, pero en la ciudad de Zaporilla, donde un incendio ya fue controlado. Comenzamos este informativo en Colombia. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Mientras que sigue la búsqueda de cientos de personas desaparecidas, autoridades locales estiman que son más de 250 los fallecidos y que hay al menos 900 heridos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste del país. Siguen los pedidos masivos de ayuda y nuestros periodistas continúan recorriendo las zonas de desastre para informar el avance de las operaciones de rescate. Vamos a conectar con nuestra enviada especial, María Clara Calle, quien se encuentra en la ciudad de Cali. María, un saludo para ti. ¿En qué van los rescates en esta jornada? Esas operaciones de rescate aquí en Cali ya cuentan con una ayuda internacional. Se trata del grupo de Los Topos. Estos son unos brigadistas expertos en atender estos desastres como los terremotos y surgieron precisamente después del sismo que vivió México en 1985. Hay que aclarar que ellos son un grupo de voluntarios independientes del gobierno y existen diferentes grupos de Los Topos. Aquí concretamente en Cali llegaron los topos de Usar Brec, también conocidos como los aztecas. Ellos están atrás, aquí a mis espaldas, removiendo escombros e intentando sacar con vida todavía a las personas que están allí. Sobre todo se habla de que existen 3 trillizas que todavía permanecen bajo los escombros. Pero la dificultad para los rescatistas internacionales ha sido máxima, pues lo que funciona aquí en Colombia es que primero las autoridades nacionales, concretamente la Unidad de Gestión del Riesgo, es la encargada de evaluar la magnitud de los daños para así poder determinar si necesitan o no una ayuda internacional, únicamente cuando sus capacidades estén totalmente al borde. Una vez la unidad decide esto, le pide a la Cancillería que active el llamado internacional. Hasta el momento, la Cancillería de Colombia no ha solicitado ayuda internacional para los rescates y, de hecho, todo lo contrario, ha rechazado las ayudas que le han ofrecido, por ejemplo, países como El Salvador, que en un inicio ofreció enviar equipos de rescate para encontrar las personas con vida en estas primeras horas que son las fundamentales, las vitales. El gobierno dice que por ahora sus autoridades son suficientes y lo que sí está recibiendo son suministros. De hecho, El Salvador también ya mandó 50 toneladas de ayuda humanitaria aquí a Cali. Estos son 5 camiones llenos, por ejemplo, de mascarillas, de alimentos, de kits, de médicos. ¿Por qué entonces sí lograron entrar los topos Usar Brec o los topos aztecas aquí a Cali? Pues bien, porque ellos son un grupo independiente que no depende de la ayuda de ningún gobierno. Aún así, otro grupo de los topos Tlatelolco, anunciaron en un comunicado hace unas horas que el gobierno colombiano había rechazado su ayuda. Además, este equipo que está aquí en Cali, Usar Brec o los aztecas, también estuvieron en Venezuela. Hablamos con uno de ellos. Esto fue lo que nos dijo. Lo que me he dado cuenta es que en La Guaira era un sitio todo junto. O sea, eran edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio. Aquí tengo entendido que son 3 zonas muy grandes y a distancias largas, ¿sabes? Cada una está como a 3 horas. ¿Entiendes? Yo quisiera ir para Pereira ya y no puedo, está a 3 horas. Y Chocó también, ¿entiendes? Esa es la diferencia. En términos de desastre, no te lo puedo decir porque no vi las redes sociales antes de llegar. Nos pusimos de una para venir. He visto 4 edificios en 5 cuadras, es bastante.
pero no te lo pudiera comparar así porque eso es lo que pasa, son distancias distintas. La Guaira pasó todo en una ciudad, y ni siquiera una ciudad, en pocos kilómetros. Eso es lo que pasa, eso es lo que te pudiera decir que he visto distinto. María Clara, ¿cuáles son las condiciones de seguridad en este momento? Actualmente nos encontramos en el barrio Cuarto de Legua, que está ubicado en el suroriente de Cali. Aquí hasta ayer cualquier persona podía pasar, sin embargo nos han contado varias personas que están aquí en el terreno que se presentaron saqueos durante la noche. Personas entraron a los edificios que permanecen en pie y se robaron los elementos que todavía había dentro de estas habitaciones. Y no solo eso, también personales, rescatistas y autoridades nos informaron que se robaron maquinaria con la que estaban intentando levantar los escombros, se robaron también tanques de gasolina con las que estaban alimentando de energía a la maquinaria y se robaron picas, palas, todos los elementos con los que están intentando salvar a las personas. Por eso esta vez el barrio Cuarto de Legua está totalmente acordonado. Este barrio sufrió severas afectaciones, múltiples edificios cayeron, otros están con grietas, con daños estructurales que hace imposible que las personas puedan regresar a vivir aquí. A diferencia de lo que estábamos viendo en otros puntos de la ciudad, donde había sido un único edificio el derrumbado en un barrio. Aquí el barrio completo sí tiene afectaciones, por eso ahora las autoridades lo acordonaron y lo militarizaron para impedir que cualquier persona pueda entrar, y solo pueden entrar los rescatistas, los medios y el personal humanitario autorizado. Gracias, María Clara. Continuamos hablando más adelante para actualizar. Entre tanto, vamos al epicentro del terremoto. Las autoridades del departamento del Chocó, históricamente olvidado por el Estado, están desbordadas en su capacidad de respuesta a la catástrofe natural. Al menos 14 personas han muerto y hay damnificados en el 90% de los municipios. Algunas zonas permanecen incomunicadas, por lo que no hay datos fiables de la situación del desastre. El informe es de Samuel Salgado Castro. Estamos en Quibdó. Aquí las operaciones de rescate se hacen mano a mano. Incluso la gobernadora del departamento del Chocó está presente en la remoción de escombros. Así está Quibdó estos momentos. Y es que el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue en este departamento del Pacífico colombiano, ya se convirtió en la emergencia más compleja en las últimas décadas. Es una situación muy crítica, muy lamentable por todo lo que esto ha impactado en la comunidad. Son personas vulnerables, la mayoría de los que se han afectado. Estamos en las labores de búsqueda y rescate como nuestra línea de intervención de primera respuesta. Los servicios de salud ya eran precarios antes del sismo. En esta región no hay hospitales de alta complejidad y los principales centros de salud están operando a media marcha, por lo que los heridos están siendo trasladados a ciudades como Medellín, una emergencia que se agrava por la falta de un buen sistema de red eléctrica. El departamento del Chocó quedó incomunicado del mundo tras el sismo, así lo relató el obispo de Quibdó en entrevista con France 24. Decirles que en términos de comunicación la cosa es bastante precaria, por supuesto, porque ha sido casi que imposible comunicarnos con el mundo porque nos quedamos sin internet. Ayer todo el día estuvimos desconectados, no había energía tampoco casi en toda la ciudad. La Iglesia Católica se unió a los llamados de ayuda humanitaria a una zona geográfica difícil de acceder por una densa selva tropical. Las autoridades locales esperan que esta catástrofe natural por lo menos sirva para que el Estado colombiano, centralizado en Bogotá, ahora se fije en el Chocó. Un reto para el recién posesionado presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien ya visitó la ciudad de Quibdó tras el sismo y ha prometido gobernar desde las regiones. La ficha durísimo al Chocó, señora gobernadora. Cambio de tema, hay noticias de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Durante la noche, un ataque con drones sobre la ciudad rusa de Novorossiysk causó la muerte de 2 personas, entre ellas un niño de 8 años, e hirió a otras 2 y dañó más de 2 docenas de edificios residenciales. Entre tanto, los servicios de emergencia ucranianos combatieron un incendio en un centro comercial de Zaporilla, tras un ataque con drones rusos, también durante la noche. La conflagración afectó 10.000 metros cuadrados, pero ya fue extinguida y no hubo heridos. En otros temas, el presidente ruso Vladimir Putin renovó su advertencia a Europa contra ataques a sus embarcaciones.
Observamos que las autoridades de algunos países, en violación del derecho marítimo internacional, intentan restringir la circulación de buques de nuestros operadores económicos, buques civiles, insisto, e incluso han llegado al extremo de considerar la incautación de nuestros buques y la venta de los bienes sustraídos. Esto, por supuesto, no es otra cosa que piratería y robo, y si tales acciones comienzan a llevarse a la práctica, nos veremos obligados a responder de la misma manera, y no necesariamente en las mismas aguas donde se planean los ataques contra buques. Nosotros mismos determinaremos dónde y cuándo es necesaria y apropiada dicha respuesta. En Diyarbakir, ciudad turca de mayoría kurda, después de que el Parlamento aprobara un indulto condicional para miles de militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, por un lado hay madres esperando el regreso de sus hijos y por otro veteranos molestos por la aprobación de esta ley. Patricio Peralta nos cuenta más. Turquía, entre la esperanza y la angustia por una ley de paz. El hijo de Ayten fue reclutado como militante del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. 9 años después, crece la esperanza de que pueda regresar. Si Dios quiere, mi hijo también volverá. Lo llamo desde aquí. Bayram, hijo mío, si puedes oírme, escapa y regresa. La paz ha llegado. El Parlamento aprobó un indulto condicional para miles de militantes kurdos, pero hay escepticismo. Algunas madres no confían en el proceso de paz que impulsa el gobierno de Erdogan. Mi hijo lleva 34 años allí y ni siquiera he tenido noticias suyas, pero si hay paz y viene, lo recibiré con mucho gusto. Sin embargo, si no es una paz honorable, entonces no la acepto, no debería venir. Se estima que la ley beneficie a unos 3.600 presos en Turquía y varios miles de exguerrilleros exiliados. Esto genera molestia en los veteranos que lucharon contra el PKK. Nos obligarán a trabajar en los mismos lugares, a estar en los mismos sitios que nuestros asesinos. Estoy en contra de esa ley. ¿Para qué fuimos a las montañas a luchar si iban a aprobar esa ley? Aunque el gobierno insiste que la norma no incluye una amnistía, sí prevé la puesta en libertad inmediata de personas condenadas por pertenecer al PKK si no tienen delitos de sangre. Los expertos creen que si bien es un paso importante, faltan más garantías para lograr la paz. Si bien la ley contribuirá significativamente al desarme de la cuestión kurda, no podrá fin por completo a las tensiones generadas por dicha cuestión ni a las desigualdades resultantes. El verdadero trabajo comienza ahora. Pese a que la ley facilita el regreso a la vida civil y el desarme, no aborda las demandas más amplias de los kurdos en materia de derechos políticos y culturales. Y en Europa y Asia, millones de personas podrán observar un eclipse solar total. La orden de los científicos es usar gafas de sol homologadas para observar el fenómeno que no debería, bajo ninguna circunstancia, ser observado a simple vista. Pero existen algunas maneras seguras de disfrutarlo, incluso sin gafas de seguridad. Les contamos a continuación. Ante el desabastecimiento de gafas de seguridad para ver el eclipse total en tiendas y farmacias, los expertos tienen un mensaje muy importante para aquellos que esperan observar el eclipse solar de todos modos. Sí, no lo mires con los ojos, no vale la pena correr el riesgo, es muy peligroso. El sol es increíblemente potente, podría dañar tus ojos, por favor no lo mires. Incluso mirar de reojo el cielo en las regiones del mundo donde es visible el eclipse puede causar daños permanentes en la vista, y las gafas de sol normales o incluso las gafas oscuras no protegen. Sin embargo, existen algunas maneras seguras de disfrutar del espectáculo utilizando algunos artículos domésticos de fácil acceso, por ejemplo, un colador de la cocina y sujetarlo de tal forma que la luz solar pueda pasar a través de los agujeros. Se podrán ver muchos pequeños reflejos del eclipse en el suelo a medida que pasa sin mirar directamente al firmamento. El mismo principio funciona en otras configuraciones. O también puedes hacer agujeros en una hoja de papel, colocarla frente al sol y luego mirar hacia abajo para ver las sombras. Hay muchas opciones. Ahora, para tomar fotografías con el celular cuando el sol esté parcialmente eclipsado, la NASA dice que se necesita usar un filtro solar especial para proteger la cámara, al igual que unas gafas especiales para proteger los ojos. Los expertos afirman que los sensores del teléfono podrían dañarse si la cámara apunta directamente al sol. Y una última aclaración para quienes usen gafas de seguridad. No hay límite de tiempo para observar el eclipse, siempre y cuando las gafas cumplan con la norma de seguridad internacional, la cual debe ser indicada. Los espectadores más jóvenes siempre deben estar supervisados y la mayoría de los expertos desaconsejan que los niños menores de 3 años observen el eclipse.
Fin del informativo, ya volvemos con más noticias. L'an dernier, France 24 a atteint a historic number of digital views. 75 مليون مشترك. Que nos siguen en las redes sociales. Avec 2 milliards 600 millions de vidéos vues. Proof that you share our passion. بالأخبار الدولية verificada e independiente. شكرا. Merci. Thank you. Gracias. Muchas gracias por su confianza.